Buenas noches, damas y caballeros, y a todos los que nos pueden escuchar a través de este canal de YouTube. El diálogo de los hermanos bíblicos. Seguimos haciendo este trabajo, esta encomienda que el Señor nos ha puesto, que es predicar este evangelio para todo aquel que crea y se bautizare, sea salvo. Amén. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad de un tema más del que todo el mundo debería de despertarse. ¿Por qué digo despertarse? Porque muchos estamos durmiendo con el teléfono, con la televisión, con cosas que se van a perder. Más con la palabra de Dios nosotros podemos alcanzar la salvación, no porque nos dé el Señor la oportunidad de nosotros predicarla o de anunciársela a ustedes, amado televidente, sino porque es lo real, es lo verdadero. Damos la bienvenida y la gracia del Señor para compartir con los hermanos esta noche. El hermano Ezequiel, amén, el hermano Rafael, el hermano Marco y este siervo que está aquí presente. Es un tema que debería de hablarse en las iglesias. Amén. Porque el pueblo de Dios es pequeño, pero si veamos la escritura, los de Dios son pocos y la Biblia dice que los que se van a perder serían como la arena de la mar. Entonces, ¿cómo está actuando el pueblo de Dios, la muchedumbre, ahora mismo? Que están a una. Amén. Toda la muchedumbre hoy están a una, diciendo cosas antibíblicas, torciendo la escritura, diciendo cosas que no están en la escritura. Entonces, si lo veamos por el orden bíblico, estas personas, que son muchos, Jesucristo dijo que son muchos, Pablo dijo que son muchos, Judas, el libro de Judas habla de toda esta parte, en el libro de Pedro, en todas sus epístolas y Pablo, dicen que ellos son muchos. Entonces, si los que se pierden son muchos y los que se van a salvar son los pocos, ¿en qué asunto estamos nosotros? ¿Entre los muchos o entre los pocos? No, entendemos que como queremos andar, como dice la escritura, estamos entre los pocos. Amén. Entonces, el tema de hoy es la apostasía, los falsos profetas. Amén. Bien, yo también quería decir algo sobre esto, que en este tema se va a conocer quién es el falso profeta y quién no lo es. Amén. Amén. Y pues de una vez vamos a entrar y vamos a comenzar. Amén. El primer verso bíblico lo tengamos en Mateo 7:15. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por su fruto lo conoceréis. Amén. Podemos ver que el falso profeta está lleno y bienaventurado en la iglesia que no haya falso profeta en este tiempo. Porque por eso nosotros decimos que hay un 80%, podemos decir, en falsedad. Porque hoy al diablo se le está diciendo Dios, a Dios se le está diciendo diablo. Así mismo es. ¿Ve? A la mentira se le está diciendo verdad y a la verdad mentira. Le salen huyendo a la vida y se le arrodillan a la muerte. Hoy en los días que estamos, así está todo al revés en la situación. Y la Biblia dice ahí, guardado de los falsos profetas. ¿Cómo nosotros conocemos a los falsos profetas? Bueno, la Biblia nos enseña que si nosotros miramos por el orden de la religión, nosotros no lo vamos a conocer. Amén.
Si miramos por el orden del fanatismo, como hoy está, las religiones y el fanatismo, tampoco vamos a conocer los falsos profetas. Para nosotros conocerlos tengamos que mirar por el orden bíblico. Amén. Como dice la Escritura, Amén. por ahí sí podemos conocerlo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos fuera o lo vemos dentro. La Biblia dice que no le llame usted bienvenido a los que vengan predicando otro evangelio que no sea este. Que no sea este. Amén. Y hay muchos cristianos le dicen bienvenido y venga, ve, a gente que el Señor le dice apóstata, ve, a gente falso profeta que en verdad están desviando a la humanidad de la Escritura, La están diciendo. porque la están torciendo y están enseñando no como dice la Escritura. Sino como dice su mente. Exacto, repetimos esta palabra mucho, hagamos mucha énfasis en esta palabra, útil para corregir, para enseñar, para instruir. Sino como dice la religión, o como dice mi mente, como yo me he creído. O Dios me dijo anoche. O si no, el Señor me mostró esto y me lo dijo, porque hay que estar en un viaje falso profeta. Sí. Dios me dijo, Dios te dijo, yo miré, y cuántas cosas dicen hoy en día. Amén. Totalmente. Hoy, como nosotros digamos en los videos anteriores, que hoy en día están sacando la Biblia de las congregaciones. Sí. Están sacando la Biblia de la mente y están poniendo ellos su propia mente, donde la Biblia dice que el sentir de nuestra carne es muerte y enemistad contra Y Dios. metiendo el modernismo. Dentro de la congregación. Fíjese, la situación es que la palabra están desde un principio, novedad, igualita como están ahora. No son modernas, no se hacen modernas. ¿Ve? La gente se ha hecho moderno, pero no la palabra. La palabra es como usted ¿Ve? dice, que es conservadora. Conservadora, porque ellas están desde atrás y se hicieron para aquel tiempo de atrás y para este tiempo. Amén. ¿Ve? Mira, lo que se está viendo entre las religiones es que muchas personas están sometidos a lo creado, no hay creador. Entonces, ¿qué pasa? Que por conveniencias propias se convierte en ser falso, ¿verdad? Por algún materialismo, algo que verdaderamente le conviene. No miran lo que es verdaderamente las Sagradas Escrituras, no la leen, no las escudriñan como están escritas. Por eso son falsos maestros, ¿verdad? Falsos pastores, donde la Biblia lo dice. Entonces debemos nosotros, como personas, mirar por el orden bíblico, porque esas son las escrituras en donde podamos ver quién es, quién no es. Exacto, eso dice la Biblia en Mateo 7:15 en adelante. Amén. Amén. Pues, continuando con este estudio, es la apostasía, los falsos profetas. Vamos a ver lo que nos dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire que este equipo de gente, dice la Biblia, que son tan para perdición. Amén. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 en adelante. Y Judas 1:6 nos habla de ellos en la epístola completa. Mire que esta gente trabajan como cristianos. Pero dice que ellos se hacen apóstoles, que son apóstoles, Sí, que son falsos apóstoles. Son falsos, pero son apóstoles. Y nosotros lo podemos conocer por su fruto. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar a esta gente dentro del orden bíblico y en el mundo? Son muchos. La Biblia dice en Mateo 24:24 que ellos son muchos. Mateo 24:11 dice, y se levantarán para el fin muchos falsos profetas, Amén. Exacto. muchos falsos maestros. Entonces, nosotros debamos de conocerlo, esta persona que están dentro de la congregación, que no se dividen, porque la Biblia dice que el reino de Satanás No sé. no se divide. Amén. Y esta gente trabajan
como se venden como cristianos, porque trabajan, la Biblia dice de esta gente, en Mateo 23:15, dice que ellos cruzan mar y tierra para hacer un Ser un prosélito, prosélito. para hacer un arma, para buscar un arma. Y después de hecha esa arma, lo hacen, ellos lo paren, dice, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Amén. ¿Te ves? Entonces, debemos de conocer esta gente, que esto no se habla en las congregaciones, esto no se dice porque ellos mismos no, decirlo así campesinamente, no se van a meter el cuchillo. Pero esto es lo que debe de hablarse dentro de las congregaciones hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha familia por el medio, hay muchas almas. ¿Y cómo podemos nosotros defendernos si no es por medio de la Escritura? Amén. Es que estamos en el tiempo de la apostasía, de estos falsos que iban a introducirse. Fíjense, el reino de Cristo está establecido. Y en el reino de Cristo ahora mismo se ha invadido del reino del mal. Amén. Porque está establecido. El reino de Cristo comenzó. Juan dijo, se ha acercado el reino de Dios. Pero Cristo dijo, ya está entre ustedes. Ya está entre vosotros. Entonces comenzó el reino de Dios. Me da un poquito para salir. Amén. Amén. El reino de Dios comenzó, fíjese, desde que Cristo entró a la tierra, pues comenzó el reino de Dios. Porque Él es el reino de Dios. Él es el reino de los cielos. Y comenzó siendo uno, por eso se ve un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, se ve solo. ¿A dónde apoya la palabra este? Novedad del caballo blanco lo apoya en las semillas de mostaza, de la semilla de mostaza, sí. Dice que es una de las más pequeñas que hay, pero después crece y se hace la más grande de los árboles, donde las aves Hacen nido. hacen nido. Amén. Fíjese, porque va creciendo. Entonces dice que el reino de los cielos es como la levadura. Usted le echa un poquito a la masa y va leudando toda la masa. Así el reino de los cielos va caminando sobre el planeta Tierra, ¿no verdad? Y por eso le dijo a los apóstoles, ustedes me serán testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. De la tierra. Ya este reino va cogiendo mucho, ¿ves? Porque la misma política, para entenderlos así, nos enseña. ¿Qué hace un partido? Bueno, que funda su partido y va caminando. Y los que van entrando a él, pues van creciendo, ¿no verdad? Amén. Así mismo va el reino de los cielos creciendo. Pero no ha podido todavía tumbar al gobierno que está de turno. En este caso, el gobierno que está de turno se llama Satanás, Eso dice la con Biblia. sus ejércitos. ¿Ve? Pero el gobierno de Cristo ya está por llegar a tumbar este reino. Y como todo gobierno, cuando toma el reino, entonces se sienta ¿a qué? A gobernar. A gobernar. Amén. A gobernar. Pero en este reino, también el reino de Satanás, pues se ha metido para dañar ese reino. Sí, dice que tiene suministro. Por eso tiene suministro. ¿A dónde se ha metido? Ah, bueno, los que se llaman cristianos, pues ahí se mete ahí y está dañando el reino de Cristo, el reino de Satanás, ministro del reino de Satanás. Y por eso hay que conocerlo, ¿ve? Claro. Hay que conocerlo y hay que delatarlo, como nosotros estamos haciéndolo aquí. Y ustedes pueden ver muchos seguidores de Satanás, pero detrás de los púlpitos haciéndose pasar como ministro de Dios. Una mujer no puede ser ministro de Dios. Dice la Biblia que no. Amén. No puede ser cabeza. Pero dice la Biblia que no. Por esto por orden. Cristo, Padre es la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. Y el hombre cabeza de la mujer.
Pero Primera de Corintios 11:1. exacto, pero entonces también estas mujeres, hay 6 cabezas en una iglesia donde la Biblia dice que no, que la mujer no puede enseñar al hombre, ¿ve? Que calle en la congregación, ¿ve? Pero hay un 70 o un 60 más de mujer. ¿Y qué son estas? ¿Son ministras de Dios o de Satanás? Falsa maestra. ¿No serán falsos profetas? Amén. Así mismo. Claro, y los cabezas. ¿No que se ven serán como estos cabezas. el espíritu de Jezabel, como un espíritu falso totalmente, que está introducido Dentro del pueblo de Dios. en lo que se llama pueblo de Dios, administrando en el reino de Dios? Como ¿Ve? cabeza y enseñando los feligreses. Por eso el Señor tiene que zarandearlo, para sacar a todos esos falsos profetas. Tiene que zarandearlo. Hay que pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque pasando por la gran tribulación, pasa por el fuego y lo va a purificar como se purifica el oro, como se purifica la plata. ¿Ve? Amén. Amén. Pero Eso es así. Los distorsionadores de la escritura, que así lo podemos decir abiertamente, los distorsionadores de la escritura están preparando un pueblo para sí, no para Dios. ¿Por qué? Le están diciendo, no, la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Usted cree que no ganaremos un like? Dígame. No. No lo vamos a ganar. Amén. Nosotros estamos trabajando para el Señor. No para ganarnos like. No para ganar un like. Yo Los Estamos distorsiona- predicando un evangelio tal cual como dice la escritura. Por eso mencionamos la cita para que usted, amado televidente, la anote y saque ese minutico para usted leer la escritura, a ver si estamos hablando conforme al Señor o conforme a nosotros. Hoy se le está vendiendo a un pueblo que se van a vivir para el cielo cuando la Biblia establece que es en la tierra. Y hoy están llenos los altares vendiendo esto y vendiendo una prosperidad no espiritual. Usted me dan otro chinchín. Amén. Amén. Pues mire, lo que dice usted a sí mismo. La Biblia habla claro. Y yo puedo decir a los que me puedan escuchar o a los que nos puedan escuchar por medio de estos medios. ¿Libró Dios a Daniel del foso de los leones? No. Lo libró de la boca de los leones. De los dientes de los leones. ¿No, verdad? De los dientes de los leones. Pero no lo libró del foso de los leones. ¿Libró Dios a Sadrach, Mesach y Abednego del horno? No. No. Entonces, ¿de qué lo libró? Del fuego. Del fuego del horno. Porque lo ni aún libró. sus túnicas olían a quemado, dice la Exacto. Del fuego del horno lo libró. Pero sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Cuando las 10 plagas cayeron, los 10 juicios cayeron. No. Donde dice la Biblia que todos los egipcios tenían piojo. Israel andaba con todos los egipcios. Y a un israelita no le cayó un piojo. ¿Ve? No lo libró. Había en la fuente de Gosén agua con sangre, No. pero todo Egipto tenían la fuente, estaban llenas de sangre y los ríos. Más en Gosén había agua Limpia. limpia. ¿Ve? Pero libró Dios a Noé del diluvio. No. Lo libró de ahogarse, pero Noé estaba en el diluvio. Amén. Encima de la mano. Exacto, sacó Dios a Lot y a sus hijas. Lo dejó en Sodoma. No lo dejó en Sodoma, lo guardó del fuego y la destrucción de Sodoma. ¿Ve? ¿Y cuántas cosas? Y dice Dios que nos va a librar de la prueba venidera. No dice la Biblia que dice que la mujer voló al desierto. La mujer que te llevaba, que se le dieron las 2 alas del águila, que volara al desierto donde tenía lugar preparado por 3 años y medio.
Sí, pero no dice que la llevó para el cielo. Pero a esta mujer no dice la Biblia que la llevó para el cielo, sino que la guardó. La guardó. Amén. Fíjese, ¿de quién? Bueno, la guardó del anticristo y de la furia del anticristo. Y de los falsos profetas. Miren, hay algo que es tipológico, que agarran allí al falso profeta y agarran allí a la bestia. La bestia. Pero mire si es tipológico. No destruyen a Satanás. Pero mira donde es tipológico, que el mal se tragó al mal cuando salió de Egipto. Y esto es tipológico. El mal se tragó al mal. El mal se traga la mano. Porque se tragó al ejército del faraón. Pero no se tragó al faraón, Amén. si no lo dejó. Amén, así. Ve si es tipológico. Dejó a Satanás, pero el mal se tragó al mal. ¿Quién mató al mal? El mal. ¿Quién se comió al falso profeta? El Contésteme mismo la pregunta. anticristo. El mismo El anticristo. mismo anticristo. Dice que la bestia se volvió y se comió Y le devoró sus carnes. a la mujer. ¿Ve? Amén, así es. A la mujer. Entonces usted ve cómo el mal se come el mal. Amén. Amén, así es. Entonces, señores, hay otra pregunta que yo le puedo hacer a los amigos y hermanos televidentes de este programa, los que puedan escucharlo, no son todos los que lo escuchan. El mundo, especialmente pentecostal, dice que se va y que el Señor que se lo lleve. Padre, llévame, que no pase por la gran tribulación, llévame, y se van. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién escuchará el Padre? ¿A su hijo o a la iglesia? Le hago una pregunta a ustedes. A su hijo. ¿O a cuál escuchará el padre? ¿A su hijo o a la iglesia? ¿O a usted que está pidiendo que se lo lleven? Exacto. Bueno, pues mire, yo creo que escucha a su A hijo. su hijo. Amén. La iglesia dice que la saque, ¿no verdad? Y que se la lleve. Entonces el hijo viene y dice, Padre, no lo saque del mundo, sino guárdalo de Del él. mal. Bueno, de todo lo que guarda, ¿no verdad? Guárdalo de él. Que lo Pero no guarde lo saque del del mal. mundo. Entonces, ¿a quién va a escuchar? ¿A usted o al hijo? Que dice que se va. Bueno, y al mismo Pedro él le dijo que no lo iba a sacar que lo guarde del mal. A Pedro. Él le dijo, no le te pido que lo saque del mundo, pero sí que lo guarde del mal. Que lo guarde del mal. Padre, No que se lo no te lleve. pide Exacto. que lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal. Oiga, el Señor le dice que no lo saque de aquí, No. sino que lo guarde. ¿Cómo guardó a los demás que estamos amarrando ahora mismo? Y eso es lo que se está predicando hoy, varón. Entonces, ¿quiénes están en contra de la escritura? Los falsos profetas. Los obreros fraudulentos que dice la Biblia en 2 de Corintios. Usted le puede decir todo eso y dicen que no. Ellos se van. En contra de la escritura. Están para distorsionar y para que un pueblo no se aliste para lo que está a punto de acontecer. Que ya está en pie. Está a punto, exacto, Que se ya está está en pie. posicionando Amén. Vamos a todas leer las el siguiente cosas. versículo. Exacto. Amén. Mateo 24:15. Amén. Mateo 24:15. Dije que no iba a hablar tanto, pero he hablado demasiado. Dice Mateo 24, lo va a leer la cita donde el Señor habló de los falsos profetas. Amén. Donde el Señor nos dice, los discípulos, pero dinos las señales. Las señales. Y ya las señales están. Entonces Él le dice, respondiendo Jesús, y les dijo, mirad que nadie os engañe. Sí. Porque vendrán muchos, no dijo Chin, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso dice Mateo 24:5. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24 dice,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a lo escogido. A lo Hay un escogido. puntico ahí. Hay Sí. un puntico ahí. De que mucha gente no habla, le pasa por encima esas palabras. ¿Por qué no puede engañar a los escogidos? Es que no puede engañarlo. Porque los escogidos miran por el orden bíblico. Amén. Claro, por el escogido mira por el orden bíblico, no Pero puede ¿por qué engañarlo. tienen que mirar como dice la Escritura? Porque son inspirados y enseñados por Él. Claro. No lo enseñan Y hombres. como leíamos, como hablábamos ayer allá en la iglesia, que en la palabra en la verdad de Él no hay distorsión, No. sino la palabra de Dios se reafirma. Por eso no lo puedes engañar, porque miran por el telescopio espiritual que es la Biblia. Los escogidos tienen el mismo espíritu de Elías. Amén. Elías conocía a Dios en su cabalgar. Amén. Y también el cabalgar de Satanás. Amén. Los escogidos los conocen porque miran por el orden bíblico. Tienen, ¿cuál espíritu tienen? El mismo de Elías, que no pudo engañarlo. Al Espíritu Santo. Porque Amén. cuando la Biblia dice, y vendremos y haremos morada, ¿qué están viniendo juntos los dos? ¿Novedad? Amén. Cuando usted acepta la palabra, usted está aceptando la palabra y el Espíritu. Amén. Para que el Entonces Espíritu están los dos repose. morando. En nosotros. Sí, exacto. Ahí, ellos vienen juntos. Y yo y mi Padre haremos morada. ¿Por qué? Porque la palabra tiene espíritu. Y el espíritu que tiene es el Espíritu Santo. Amén. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios son espíritu Y son y vidas. son vida. Y son vida. Juan No, 63 dice esa palabra. Y yo digo también algo ahí que los falsos profetas están viviendo ahora mismo es religión, no cristianismo. Eso es. Sí, religión. Porque si fuera cristianismo se sometieran a la palabra, pero lo que están viviendo es religión. ¿Para qué? Para engañar, como dice las escrituras, a muchos, ¿verdad? Y dice que si aún podía engañar a los escogidos, lo engañarían, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esto tiene la Y mente de Cristo. Sí, y tienen el Espíritu de Dios que verdaderamente que les revela todo. Amén, Y así lo es. conocen todo. Amén. Es que esa gente están para distorsionar porque ellos no vienen de Dios. Ellos se introducen, como decía ahorita, en las iglesias para distorsionar, para dañar, porque no pueden, ellos no tienen oídos, no tienen sentido de Dios. Por eso dice la Biblia, no pueden venir a mí, ve, porque el Padre no se lo dio. Lo que mi Padre me dio vienen a mí, pero los que no pueden venir. La oveja, mi oveja oyen mi voz, y las que son mías vienen a mí, las otras no pueden venir. Sí, ahí la divide, dice las que son mías. Hay que muchas son ovejas, mías. pero no todas son de Dios. No, se hacen ovejas, Exacto. pero si usted lo ve y tiene sentido, usted ve lo que está viendo el lobo rapaz, Amén. lobos y lobas que hay metidos en las ovejas, Amén. en el grupo de las ovejas, y ahí es que el pastor tiene que tener sentido para mirar que conocer a los lobos, para sacarlos dentro, porque están ahí para comerse las ovejas. Sí, pero los pastores Ve. de hoy no tienen ese sentido, varón. Porque tú el que llega ahí y le paga, vamos a hablarlo abiertamente, le paga un buen diezmo, lo trata bien, puede andar pecando y le dan oportunidad. ¿Y pero y qué hay pastor también? Igual, Un lobo. un otro. Amén. Un lobo también. Vamos a continuar, vamos a leer esta cita, que es muy importante, que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mire que lo está hablando claro ahí. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando que antes de la venida del Señor tiene que venir primero la apostasía.
Esos eventos tienen que venir primero. Exacto. Luego, para la gente que se van, ese versículo bíblico. Luego, después que venga la apostasía, tiene que manifestarse El hombre de pecado. el hombre de perdición. Amén. Tiene que venir dos, que ya hay uno en la tierra. La apostasía, ahora está en su Sí, apogeo. está la apostasía desde el tiempo de Pablo, porque la apostasía tiene muchos años que Sí, está. sí, desde el Viejo Testamento. Sí, está la Podemos apostasía. declararle cuál es el hombre de pecado, que es el anticristo. Muchos no lo conocen, quizás, pero es el anticristo, el falso profeta, ¿verdad? Que Es la apostasía, el falso Sí. profeta. Amén. todo eso es así. Cuando habla la escritura de que se manifieste, que está para nosotros verlo. Amén. Entonces, Que entre en acción. ¿y cómo estas iglesias se van adelante? Si está para la iglesia verlo. No porque ellos se van como quieran. Y dice que no, como que ya se van. Entonces no saben que Cristo viene tercera vez, porque si viene y lo busca y viene para el día de juicio, entonces ya vino por tercera vez. Y la Biblia no me enseña la segunda venida de Cristo, no la tercera. Hebreos 9:28 dice que se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Amén. Exacto. No tercera. No No tercera venida. Amén. Vamos a continuar. Dice, el verso 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Si fuera la iglesia que lo detuviera, ¿cómo tenía que decir? La que lo detiene. La, pero dice lo. Palabra masculina, lo. No dice palabra femenina, la. Sí, Amén. porque los distorsionadores dicen que es la iglesia que detiene Pero que ahí está diciendo quién es, que es el Espíritu Santo. Amén. lo, Lo, él. Entonces tiene que decir ella. la. Él. Tendría que decir a su favor de los distorsionadores, la. La que lo detiene, porque entonces la iglesia es femenina. La que lo detiene. Pero aquí dice el que lo detiene. Y son personas que han estudiado, varón, en un instituto bíblico, que pudieran definir eso, la o lo, pero porque hay- está fácil. Pero algo yo les voy a decir. La verdad no está, repito aquí en este video, la verdad no está en la chalina, ni tampoco está en el saco, ni tampoco está en lo académico que usted sea. La verdad está en la obediencia. Amén. Si usted no obedece, Dios no le va a revelar esta verdad. Amén. Exacto. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la inequidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. De en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y usted sabe cuándo es eso? En el día de juicio. Amén. Que lo matará. Porque si usted me dijera, no es que viene ahí. No. La Biblia dice que lo mató. Y si viniera aquí, no puede decir que lo mató. Porque lo que podía decir lo amarró. Pero no lo mató. Sí, porque la Biblia Porque habla en ese orden. En el milenio lo que hace es que lo amarra. Lo amarra. No lo mata. No. Pero aquí dice que lo mató. Y más al abajo dice lo destruyó. Amén. Lo destruyó. Entonces podemos ver que ahí te está hablando de La venida. la venida de Cristo que está en el día del juicio. Exactamente. ¿Ve? En el día del juicio. ¿Ve? No aquí adelante como quieren decir, viene. No. Miren, si es así, un poquito. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Le dice, lo que me dio mi Padre, yo lo resucitaré. Yo creo que buscan esa cita, usted la tienen, Pedro. Yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, en la primera resurrección, ellos no están para resucitar. ¿Por qué? Porque dice, lo resucitaré
en el día potrero. ¿Qué quiere decir potrero? Final o último día. Último día. Te lo busco en un diccionario, quiere decir final o último día, día potrero. Entonces, ¿qué fue lo que le dio el Padre? También le dio la iglesia. Exacto. Lo que me dio, vienen a mí y yo lo resucitaré en el día potrero, no en la primera resurrección. Sino en el día potrero. Por eso la primera resurrección es para 144,000. Privilegiada esa primera resurrección. Si hay una primera, hay una segunda. Entonces en la primera es el gabinete de Dios que resucita, el gabinete de Cristo, que va a gobernar con Cristo 1000 años. Por eso vi sobre el monte de Sión a 144,000. No en el con cielo. Cristo. No en el cielo, sino aquí en la tierra. No, porque Sión está aquí en la tierra. Ajá, La mujer que vuela al desierto. En el cielo, varón. Ellos dicen, sí, exacto. Vamos a leer la cita. Está en Juan capítulo 6, versos 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, Sí. que todo Oigan lo que esto. me diere no se pierda. Yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces no lo resucitó en la primera resurrección. No, en el último. Ajá, y entonces ella habla de una primera resurrección, Apocalipsis 21, 24 en adelante, Amén. la primera resurrección. Dice, esta es la primera resurrección. Pero entonces Cristo lo que le dio, que le dio la iglesia y todo, lo resucitará en el día Potrero. postrero. Vamos a leer el verso 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí ve? es que se le da vida eterna. ¿Usted ve? Eso no le da mucha, la gente no le da mucho ese tema, sino que se queda en la primera resurrección y no lo resucita en la primera resurrección. Por eso dice, entonces ahí, más adelante en Apocalipsis dice, y los otros muertos no volvieron a vivir Hasta que se cumplió 1000 años. No está hablando de los condenados, porque los condenados no volverán a vivir. Y los otros muertos no volverán a vivir. Esos son los salvados, los que iban a resucitar en el día potrero. Amén. ¿Ven? nada más resucita el gabinete del Señor. 144,000. Y yo no descarto, en mi análisis bíblico que yo hago, que hayan alguien más, porque en la boda siempre hay invitados. Eso dice la Biblia también. Puede ser que haya, porque dice la Biblia en otra parte, ahí dice, bienaventurado los llamados a la Wow. cena de la boda del Cordero. Entonces no sé si son lo mismo o hay uno invitado. Ahí. Amén. Ve. Yo creo que se entendió bien el punto. Amén. Amén. Sí, entonces eso no lo predican No lo predican. Eso no se Y predica, varón. tampoco no lo sabe todo el mundo, porque que nomás se enfocan. Pero la palabra hay que desmenuzarla para usted sacarle la sustancia y gusto y toda la cosa. Maticarla. Sí, si usted nomás la traga, no está haciendo nada. Exacto. Entonces dice 2 de Timoteo 3:1 en adelante, que estos son los caracteres, cómo nosotros podemos distinguir los falsos profetas en este tiempo. Dice, también deben saber esto, que en los postreros días, ahora, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, Amén. que no tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. Dice, a esto, hombre, que dice, a esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas
y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado a las religiones, arrastrada por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Te lo ve. Y de la manera que Janes y Jambre, mire dónde nos mandó la escritura, el Viejo Testamento, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Amén. Así Oiga, mismo. completamente se está viendo eso en la iglesia Así hoy. mismo. Así mismo. Gente avaro de ganancia deshonesta en las iglesias. Sí. Totalmente con estos diezmos y toda esta ofrenda y no ven a sus ovejas que están enfermas, En necesidad. Si no se cubren ellos brillan, pero los demás no brillan. Amén. ¿Ven? Claro, eso Pero es mira, así. como dice la Exacto. Biblia ahí, que resistieron a Moisés. Como hoy en día se está diciendo y se le está vendiendo a un pueblo que se van a ir primero y que nosotros lo vamos a recibir en el aire. Cuando se van a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, donde la Biblia está hablando de una transformación, pero no le dan el detalle. Dice, porque a la final trompeta, la Biblia no dice en medio, ni a 3/4, sino a la final. A la final La trompeta. última trompeta que dice ahí. Están distorsionando la escritura, le están diciendo, no, nosotros no vamos a pasar por gran tribulación, nosotros no vamos a pasar por el embargo que va a sufrir. Y la Biblia está diciendo que es a la final trompeta que nos vas a levantar. El diablo lo está suavizando. Amén. Ve. Y agarran la mente débil que no estudian la escritura, sino que pertenecen a una religión y se complacen muchos feligreses. Tienen que tener en cuenta, hermano televidente, con esta palabra, con que le digan hermano y Dios te bendiga. Se complacen con esto. Y que den diezmo y ofrenda. Amén. Ve. Mira qué No hay más nada. pastora, dicen los distorsionadores. Sí. Qué palabra, andando en contra de la escritura. Hoy me dijo uno, mi pastor y mi pastora. Oiga, Cuando yo lo miré así, como que le dio vergüenza. Porque ya no voy con eso. Y el Señor nos va a levantar y no vamos a pasar por esto, diciéndole a la Biblia que sí. Estos son apóstatas que andan en contra de la escritura. Eso es así. Yo miro también el falso profeta que es ciego, de guía de ciego, Amén. y que ambos caerán al mismo hoyo. Sí. Eso dice la Biblia. Entonces ellos lo que están es buscando feligreses para llevarlo, ¿verdad?, al hoyo que ellos van a caer. Amén. Porque Eso no es. creas tú que van a caer en un hoyo lleno de flores, lleno de cosas buenas, no, un hoyo lleno de fuego. De fuego, sí, eso lo dice en el libro de Mateo 23:16, ciego que guía a otro ciego. Pero eso lo dice Pablo que tenía que acontecer, porque Pablo dice que tendrían que Pero venir. miren lo que dice la Biblia. Amén, así. Dice a detorsionar. Sí. Dice que ya estaba preparado No, y- la condenación para ellos. Y nosotros como hijos de Dios Es Pedro debemos que cada dice. día más cuidarnos de toda esta gente, porque ya nosotros, si verdaderamente, como tengamos a Dios, pues debemos de nosotros protegernos por lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Amén. Exacto. Miren lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, hablando de la apostasía y de los apóstatas que están en contra de la escritura. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso lo ve usted, pero ahora lo está viendo por rumba. ¿Mm? Ahora está en su Doctrina apogeo, de ¿sí? demonios. Amén. Y muchos lo están escuchando. Y oiga lo que dice, que Sí. apostatarán de la fe. ¿Cuál es la fe? Lo que se escribió. Que se Claro. escribió la palabra. Se ve la palabra. Y que muchos lo siguen también. Sí, la Biblia Pero dice eso que esta dice parte. que muchos están huyendo y engañarán a muchos. No dice a un poco, a muchos A engañarán. muchos. Entonces, aquí también en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 1 en adelante, 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de la antigüedad, hubo,
como habrá, hablando para el futuro, y estamos en el futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Lo ve? Que están Usted ve entre que ellos son medio. los que enseñan ¿Usted ve que están en el medio? en el medio, y ellos son los enchalinados, los que enseñan. Claro. Entonces dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató. Te ves lo que yo le estaba diciendo de ganancia Deshonesta, deshonesta, claro, cosa, herejía. atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice, Edo, y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Mire, lo que está hablando la Escritura aquí, que muchos seguirían sus disoluciones. A lo que ellos instruyen, por causa de esta gente que ellos instruyen, entonces el camino de la verdad es blasfemado. Y usted no lo ve, que le están diciendo hasta ladrones. Sí. Son unos ladrones. Mire, y no están creyendo. ¿Por qué? Por su conducta, que son malas. Sí, Están exactamente. blasfemando el camino del Señor por causa de ellos, pero ellos están para eso, Ellos están para eso. para que lo hagan. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Usted ve? Mire que lo van a vender a todo con tu iglesia. No, pero lo están vendiendo. Lo están vendiendo. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Dice, con palabra fingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Sí. Y su perdición no se duerme. ¿Y por qué que dice eso? Porque la Biblia dice, en el libro de Hebreos 4:6, dice que después de usted haber recibido la verdad y vuelve atrás y se vuelve del santo mandamiento, ya no queda más perdón. No, porque lo que está haciendo es instrumento del No, mal. Y también podamos ver que los falsos profetas son los que verdaderamente le han servido de prueba a los hijos de Dios. Porque desde hace muchos años han derramado la sangre de todos los santos, más de la de Abel, de Jesús y de aquellos grandes profetas. Solo que mira al mismo Pablo también, lo que le sirvieron de prueba. Sí. Siguiendo a una tardiana y creyendo a la circuncisión de nada más de Moisés, sometido a Moisés, no sometido a Jesús, sino sometido a Moisés, a aquellos historias que dejó Moisés. Pero no, y Pablo le hacía frente a ese grupo de falsos profetas. Incluso hasta se juramentaron 40 por quererle dar muerte a Pablo. Oye, y Pablo, tuvieron que trasladar a Pablo inmediatamente para otra ciudad. Sí, porque ellos tienen ellos mismos su doctrina, se inventan su doctrina, como también muchas doctrinas que no están afincadas en la Escritura, como esta mujer que se dice Elena G. de White, ya no le creen a la Escritura, sino que esta mujer predijo cosas que al Señor se le olvidó. Ellos le caen atrás a cosas. Esos son los Exactamente. Los que siguen, esos son los bautistas. Los bautistas. Sigan Entonces, a esa mujer. Dice que ellos van a introducir en las congregaciones herejías destructoras. Estos que siguen a Noemí, yo creo que es Emí que se llama. Sí, estos son los otros, mormones. Sí, exacto, que están fuera de la Escritura. Exacto. Y toda esa Afuera de la hay muchas Escritura. iglesias que ya están entronadas, que son falsos profetas y ellos no los miran. Exacto. Entonces, ¿y qué dice el apóstol Pablo de esta parte? Dice que si a un ángel del cielo viene predicando otro evangelio Que no lo creamos. que no sea este, Llámale anatema. quedó nulo el Buda, quedó nulo la Virgen, queda nulo Elena G. de White, queda nulo todos esos pensamientos que no son de Dios, porque el que no está en la Escritura no es de Dios, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuidarnos? Por el orden bíblico. ¿Y cómo ustedes me dejan ahí como falso profeta la iglesia católica? Con todos esos ídolos
donde el Señor aborrece los ídolos y ellos son los que enseñaron. Enseñaron a adorar los ídolos, ¿no verdad? Hicieron a María un ídolo para que la adoraran, a Pedro, a Juan, a Toito. A Timoteo Exacto. 4 Vamos a habla de leer ello. a Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrebatar tras sí a los discípulos. Oiga eso. ¿Sí? Oiga, de nosotros mismos. Amén. De lo Porque- que se llama iglesia de Dios. Pero Por ganar público. es que si usted tiene el Espíritu de Dios, lo va a ver. Amén. Es que ellos no hacen lo correcto. No. Entonces usted lo va a ver. Pero para eso tiene que tener el Espíritu de Dios, no ver el fanatismo, porque todo el fanático no puede ver eso, porque ellos son fanáticos. Entonces el mal se mete en esas iglesias que tienen fanatismo. ¿Ve? Por eso hablamos de la iglesia pentecostal, que tiene un fanatismo muy grande. ¿Ve? Así Y ahí es. nomás se oye, el Señor me dijo, el Señor me habló y todo, y hacen un sancocho, hay un desastre. Yes. Entonces el mal ahí que está más ancho, más fuerte. Hacen lo contrario que Aparte. dicen las escrituras. Eso sí, porque ahí Y está en por su eso se apogeo, ve, y por en eso su se agua. ve. Sí. Por eso Sí. se ve que son religiosos y que son falsos profetas y anticristo. Y ellos esconden globalmente estos estudios que se están dando aquí. Pero mire, Eso no lo ve nosotros no nadie. podemos esconder estos estudios. Les voy a decir por qué. No porque lo diga yo ni ninguno de nosotros, sino porque lo dice la Escritura. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero mire, ellos, yo sé cuando ven eso, dicen, aquí están los criticadores. Lo que hacen es criticar. Porque, oiga, le voy a decir una cosa, que el diablo no tiene odio. ¿Por qué? Así es. Ve, y entonces no va a decir, ahí están los criticadores, no pongan asuntos a los criticadores, ahí están hablando. Se molestan por la verdad. Sí, entonces, Por la pero es verdad. que nosotros decimos la verdad. En vez Y por de- eso yo le digo, ¿quién no va a dar un like? Nadie. ¿Quién se va a suscribir en nuestro canal? Nadie. Nadie. En vez de admitir la verdad, se contrapiran contra ella y se molestan por ella. Amén. No. Entonces, segunda de Corintios, usted lo tiene, varón. Segunda de Corintios 10, 3 hasta el 6, porque estos estudios los damos con mucho amor para que nosotros podemos mirar por el orden bíblico y podemos defendernos del mal que ahora mismo está en su apogeo. Los de Dios no son muchos. Los muchos están distorsionando la escritura. Los pocos están defendiendo la escritura. ¿Se ve? Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defendernos de esto mucho? Diciendo dónde está el mal. No. Diciendo dónde está Satanás. Pero a Satanás no le gusta que le digan dónde está. No, ¿Ve? Porque nosotros tratamos de desarroparlo para que lo vean. Amén. exacto. ¿Ve? Por eso él está encojonado con nosotros. Como Amén. Elías y los 450 profetas. ¿Quién le creía a Elías? Maestro, pues muchos le querían creer, todo el pueblo le creía. No, Elías andaba Y huyendo. fue a lo contrario. Elías ¿Quién mejor era andaba que estaba- huyendo. ¿Con quién estaba Dios? Con Elías. Con Elías. Con era el que solo. estaba corriendo. Con el que estaba corriendo. Y mira esos 400. Vea, el pueblo apoyando. Con ellos. Con él. Segunda de Amén. Corintios 10, 3 al 6. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 nos enseña cómo nosotros podemos defendernos de esta gente. Amén. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Primero, no andar en la carne, Amén. sino en el espíritu.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Que ya ellos se han creado en su mente. Ahí es que no hay miedo. Ve, Amén. ni lo vean Sí. a eso. Bonaero, Porque hay ni muchos lo que aún vean. sabiendo la verdad, y yo digo esto, le tiemblan las rodillas de decir la verdad. Sí. Sí. Tienen miedo. Le Y tiemblan las nosotros rodillas. estamos para derribar esos argumentos de No, y ellos. que muchos cojan estos medios, pero para ganancia. No Nosotros no conocen. lo cogemos para ganancia, No. No sino para conocen. llevar la verdad. Amén. No conocen que la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Amén. Entonces ellos no se hacen valientes en decir la verdad, tienen temor y miedo de que le paguen su diezmo, de que le den su ofrenda, de que lo agraden con lo que ellos quieran. Y ahí es que viene el agrado y viene la aceptación de la falsedad. Y Amén. están Dice- vendidos dentro de la iglesia con tu iglesia. Sí. Dice el verso 5. Ya me quedo sin- Derribando argumentos, Eso es lo que nos toca a nosotros, derribando. y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted ve, Estamos tirando con los cañones. Vamos a ver vamos a ver. si podamos derribar, porque es tirando con los cañones que estamos. Y no es fácil. Con la palabra Amén. cruda, genuina. No pasándole paño, no, genuina. Nosotros sabemos que por todas estas palabras nosotros mismos nos desecharán. Amén. No, pero eso lo sabemos. Dice derribando. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando pronto para castigar Exacto. No para Toda- pasarle paño, dice Amén. la escritura, sino para castigar. toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora nosotros tengamos que caminar en la perfección que es Cristo. Claro. Amén. Porque Debe también dar testimonio. Satanás nos señala para entonces acusarnos. Claro. Miren lo que están diciendo y lo que están hablando, pero miren, son estos. Entonces nosotros tengamos que caminar muy fino Muy firme. Amén. para que él no pueda acusarnos. Si nos acusa, que nos acuse mintiendo. Amén. Ve. Así es. Entonces, son los falsos profetas, los frutos de los falsos profetas, y cómo nosotros podemos defendernos de esta gente, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros miremos por el orden bíblico a ver quién nos está enseñando. Y que también dice la Biblia que muchos le dijeron aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, hicimos el otro. Y entonces le diré aquel día, no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Eso Entonces, le no dice era él que estaba Timoteo. echando fuera demonios. ¿Eh? Sí, yo creo Eso, que a eso le Ustedes quieren leer la dice. cita de último. Esa era. Amén. Amén. ya, yo creo que pueden Ya. despedirse, sí. Pues bien, damos las gracias al Señor por este momento de nosotros poder soltar esta palabra. Le pedimos a usted, amigo televidente, oyente, que saque un minuto de las 24 horas que el Señor nos da para que usted estudie esta palabra, la cual no es nuestra, estamos dando la cita, para que usted vaya y usted pueda a conocer a los falsos profetas, a los apóstotas que andan en contra de la Escritura, y usted venga a vivir conforme a la voluntad de Dios, siguiendo su mandamiento y viviendo conforme a su palabra. Dios le guarde y Dios le bendiga, y hasta una próxima entrega. Amén. Amén. Dios la bendiga.